bienvenidos a este pequeño vídeo en el que quiero mostrarles cómo localizar averías en nuestra montura ecuatorial. Las averías nos solemos dar cuenta de ellas cuando estamos realizando a lo mejor fotografías y vemos que pues, tenemos derivas, estrellas, trazos, los objetos se duplican y ese tipo de cosas pues, que al final no podemos localizar o no encontramos y pueden ser muchas cosas del equipo. Entonces vamos a localizar primero lo que serían las averías en la montura y luego iríamos a otros apartados como el tren óptico y lo que sería pues, la parte del telescopio. Vamos a hacer una pequeña prueba y la prueba consiste en realizar unas marcas en el eje de declinación y en el eje de ascensión recta. ¿Para qué hacemos esto? Con ello lo que queremos es localizar un movimiento inesperado del eje de declinación con respecto a la marca que hagamos. Las marcas tenemos que hacerlo siempre en posición home, park o la posición de inicio del telescopio. ¿Para qué? Porque cuando nosotros queramos recoger el equipo, normalmente siempre enviamos la montura a park, home o a la posición de inicio de arranque del telescopio, de la montura en este caso, perdón. Y una vez hechas esas marcas, pues nos servirán de guía. Cuando lleguemos a la posición del park, otra vez, después de terminar nuestra observación, veremos si esas marcas se han rodado y no coinciden. Por ejemplo, nosotros hacemos unas marcas, voy a poner un rotulador, hacemos una pequeña marca, podemos hacer dos si queremos, y eso depende de cada uno. Cuantas más marcas, más precisión. El grosor también de las marcas, pues cuanto más grosor, pues menos precisión, cuanto más fina, más precisión. Eso ya es cada cual y el nivel de precisión que queramos tener. Bueno, ¿para qué nos sirven estas marcas? Cuando nosotros estaremos haciendo la observación, en este caso lo voy a hacer sin realizar el movimiento de la montura. Nosotros realizamos la observación, las marcas se van rodando y cuando terminemos la observación, pues llevaremos a la posición home. ¿Que coinciden las marcas? Lo que es en el tren de declinación no habría ningún error o fallo. ¿Que las marcas están rodadas? Si están muy rodadas, yo creo que el problema va a ser el embrague o freno, el bloqueo, que no está bien, está bloqueando bien lo que sería el eje de declinación, y a la hora de observar, cuando esté en las diferentes posiciones, pues poco a poco va cediendo y al final se rodarían las marcas. Que tiene una pequeña diferencia. Yo iría más bien a lo que es el apartado de la transmisión desde el motor a la corona del eje de declinación o en ascensión recta. Estas marcas las podemos hacer tanto en declinación como en ascensión recta. Lo único que tenemos que buscar una parte fija, en este caso para el eje de declinación en mi montura es este. Aquí también sería la parte fija para el eje de ascensión recta y esta sería la parte fija para el eje de ascensión recta y esta la parte móvil. Entonces si nosotros hacemos una marca aquí y aquí, pues cuando nosotros desbloqueamos, esta parte se moverá solidaria y esta parte se quedará fija. Entonces nos sirve de referencia siempre la parte fija. Ahí lo que encontraríamos serían pues, fallos de lo que serían los frenos. Otro paso, ¿cómo podemos localizar holguras entre la corona y el eje de bis sin fin? Pues parece una tontería, pero es muy fácil. Podemos extender con el equipo, sin él, la barra de contrapeso y haciendo un movimiento como forzando. No hay que hacer mucha fuerza, simplemente con dos dedos o tres movemos hacia la izquierda y hacia la derecha, intentando hacer lo que sería movimiento y localizaríamos una holgura en el eje de ascensión recta. Y en el otro apartado, pues aquí, moveríamos, en este caso como no tengo el freno bloqueado bien, se mueve, moveríamos esta parte y localizaríamos si hay una holgura entre la corona y el bis sin fin. Que no hay movimiento o el movimiento es muy pequeño, tenemos que tener en cuenta que si le damos muy justo la corona con el bis sin fin, podemos producir un desgaste anticipado de lo que es el bis sin fin o de la corona.
tampoco es muy bueno que esté muy justo, tiene que tener cierta holgura, más o menos era 0,1 milímetros, también depende de las características de la montura. Como decía, comprobamos el movimiento tanto de eje de inclinación como de ascensión recta. Aquí pues, descartaríamos lo que decíamos, holguras entre el bisinfín y la corona. Que no tenemos absolutamente ningún tipo de error. Pues ya habiendo descartado la parte del freno y ahora la parte de holgura entre corona y bisinfín, nos quedaría la parte del motor. Vale, vemos la parte del motor. En mi caso yo modifiqué la montura, tenía motores de corriente continua y un encoder, que eran los originales de Pixel. Pues yo le puse motores NEMA 17 y le puse pues, una reducción de 1.3 y luego a través de una correa plástica. En mi caso, pues yo tengo lo que comentaba, el sistema de correa. Para comprobar si tenemos holgura, lo primero que tenemos que comprobar es que la correa esté tensa. Si la correa no está tensa, el movimiento cuando cambiemos de un movimiento norte, sur, este, oeste en ambos ejes, esto se intentará tensar tanto hacia un lado como hacia el otro. Entonces ese movimiento, aunque el programa te va a decir quiero ir tantos grados a la izquierda, él moverá el motor para compensar esos grados, pero él no tiene en cuenta las holguras. Entonces ¿qué pasa? Si esto tiene a lo mejor un grado, por poner un ejemplo, un grado de holgura, ese grado pues, se nos irá transmitiendo cada vez que hagamos un movimiento, un grado, y se va sumando. Porque al final nosotros corregiremos, pero no le decimos al programa que hemos corregido, o a lo mejor cuando pongamos estrellas para alinear, nosotros corregimos, pero ese error sigue estando. Aunque nosotros digamos que hemos corregido un grado, el error sigue estando y cada vez que mueva se va a transmitir un error de un grado a todos los objetos. Entonces, ¿qué pasa? Primero comprobar que la correa esté tensa. No tiene que estar tampoco muy tensa, de todas maneras lo escucharemos hasta en el ruido del motor. Si está demasiado tensa, el motor girará forzado porque el eje intentará doblarse hacia donde está tirando. Y entonces el motor no funcionará correctamente, hará como un movimiento y un sonido de que está forzado, como si tuviera mucho peso. Vale, ¿cómo se tensaría la correa? Pues en mi caso tengo otros 4 tornillos, se aflojan 4, se mueve lo que es el cuerpo completo del motor con la base hacia el lado contrario, tensamos y apretamos los tornillos. Una vez hecho esto, pues ya habremos eliminado lo que sería la holgura entre el eje del motor y el piñón que está acoplado al eje bisinfín. Ahí terminaríamos con esta parte, el tema de correa. ¿Que tenemos piñones? Estos son los piñones originales de la montura. Antiguamente irían así. ¿Qué pasa? Los piñones son totalmente diferentes. Al ser piñones, los dientes tienen que estar hermanados. Hermanados quiere decir que uno tiene que entrar con el otro. Este se ve que es la parte que está sucio, de estar guardado. Pues lo que tendremos es los dientes los dientes se solaparean uno entre otro y ese sería el movimiento. Cuando el motor gira un piñón, el otro giraría solidario. ¿Qué pasa si hay mucha holgura? Pues que haría este movimiento. Tardaría el momento de acción del motor, tendría un retardo en lo que sería al piñón que va solidario al eje bisinfín. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues coger el motor, hacer el mismo paso anterior, aflojamos los tornillos que sujetan el motor y lo que hacemos es aproximar un piñón contra el otro y minimizar lo que es el movimiento de acción-reacción entre los piñones. ¿Para qué? Para igualarlo. Intentar que el movimiento del piñón del motor sea igual en el piñón contrario, en el que iría al eje bisinfín. Entonces lo que haríamos es eliminar holguras. Habiendo ya terminado con lo que serían las holguras entre frenos, holguras entre coronas y holguras entre motores, y no habiendo encontrado ningún fallo en ellas, lo que tendremos que ir a lo mejor es a otra parte mecánica que sería lo que es el tren óptico.
Bueno, pues en el tren óptico podemos encontrar muchas averías, o fallos, o errores de montaje, o fallos en el propio equipo. Empezaremos pues primero la base del enfocador. Contra el enfocador normalmente viene con 2 o 4 tornillos. Si nos fijamos, a veces podemos hacer movimientos axiales y radiales. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de nosotros hacer una observación o realizar fotografías, tanto en visual no lo vamos a notar, pero en fotografía sí, en determinadas posiciones, por ejemplo, si estamos en una posición en la que esta parte del equipo estaría completamente perpendicular al suelo, pues estaría haciendo una fuerza contraria en el enfocador, y entonces lo que haría es un movimiento de flexión. Yo en mi caso pues aumenté el número de puntos de anclaje del enfocador y limité a 0 lo que es el movimiento del enfocador, y así ser más robusto y poder soportar más peso. Así también limité los movimientos y los errores en el tema de la fotografía. Si nosotros, ¿cómo lo comprobamos? Pues cogemos el enfocador con fuerza, la verdad. En mi caso pues yo lo puedo hacer hasta con las 2 manos, e intentamos mover de izquierda a derecha y luego hacia arriba y hacia abajo. Si no notamos ningún movimiento, pues descartaría lo que sería el apartado del enfocador. Iría después a lo que sería el tren de deslizamiento del tubo del enfocador. En mi caso no es de cremallera, es un eje que va friccionando con el tubo, y entonces pues va a movimiento hacia arriba y hacia abajo. Que mi problema puede ser que se deslice el enfocador a través del eje del enfocador. Para ello tenemos un tornillo, en este caso está la sonda de temperatura del enfocador, pero se retira, y tenemos un tornillo que es para aproximar el eje del enfocador al tubo del enfocador, y así limitamos ese movimiento o ese deslizamiento. En lo que serían enfocadores con corredera, tenemos exactamente lo mismo. Un tornillo, lo apretamos y lo que hacemos es aproximar el eje, que tiene un pequeño piñón, hacia la cremallera que tiene el tubo del enfocador. Exactamente lo mismo, y limitamos lo que serían las holguras. ¿Qué tiene esto? Que cuando está en una posición u otra, pues puede moverse y al final darnos un fallo a lo mejor en el movimiento. Luego, el apartado del tubo de extensor, en este caso yo tengo un extensor, los puntos. A veces vienen con un solo tornillo para apretar. Bastante mal, porque cuando yo bloqueo en un punto, en el otro lo que hace es apoyarse, no se aprieta. Entonces podemos tener movimientos axiales y radiales, dependiendo del tipo de bloqueo que tenga. Si tiene una corona de bronce o de latón, pues a lo mejor nosotros al apretar no se aprieta uniformemente en todos los puntos. Por eso, cuanto más puntos tengamos, mucho mejor. En este caso pues yo tengo 3, apretamos en los 3 y vemos que no tenemos, en este caso que se mueve por apretamos los 3 tornillos y comprobamos que no tenemos movimientos. Tampoco hay que hacer mucha fuerza, yo lo estoy moviendo hasta el telescopio, y vemos que no hay movimiento. Descartamos la parte de lo que es el tren óptico, la parte mecánica, y luego pues si vemos que la cámara tampoco se mueve, al mover todo pues descartamos también lo que es la parte mecánica del tren óptico de lo que es la fotografía. Una vez hecho esto, pues tenemos que comprobar si en el apartado de lo que es las anillas que sujetan al telescopio o los espejos. Normalmente nunca se encuentra ningún tipo de fallos en esas partes, porque si estuvieran flojas las anillas que sujetan el telescopio se caería, y lo que tenemos a lo mejor en el tren óptico, se escucharía el espejo haciendo ruido. Nunca me he encontrado en ese caso, la verdad, así que no lo voy a explicar, pero bueno, lo que más puede pasar es que esté descolimado. Si hemos tocado a lo mejor los espejos, normalmente siempre comprobar la colimación y comprobar que los tornillos de sujeción de los espejos estén apretados. Que hemos descartado todos los fallos y
y no hemos encontrado nada que pueda darnos o localizar el fallo que se está produciendo. Hay un fallo que es primordial y es la puesta en estación de la montura. La montura tiene que estar lo que es el trípode. Primero colocaremos el trípode, después lo que sería el cuerpo de la montura y luego el equipo. Primero colocamos el contrapeso y después lo que es el tubo óptico. Es muy importante decir, a la hora de colocar el trípode, yo siempre hago fuerza pues, hacia abajo, porque depende del terreno. A lo mejor estamos en un terreno firme o estamos en un terreno que a lo mejor es arenoso. Aunque creamos que es firme, cuando nosotros vayamos colocando el peso del equipo encima, las patas se van enterrando y nosotros a lo mejor al inicio de la puesta en estación de la montura, cuando colocamos el trípode y ponemos ahí un pequeño nivel para ver si está nivelado con respecto al suelo, está nivelado, pero al nosotros colocar el equipo, luego nos damos cuenta de que no lo está y nos está produciendo un error de guiado, fallo, no sé qué, el programa ha alineado que la puesta en estación no es correcta o que puede llevar a errores. Entonces, descartando toda la parte de lo que es la mecánica de montura y lo que sería el terreno óptico del telescopio, lo más importante también sería la puesta en estación. ¿Que está correcta? Vale, descartamos la puesta en estación y iríamos a lo que sería el apartado de software. Bueno, una vez seguido los pasos anteriores y habiendo descartado cualquier posible error, pues ya nos vamos al apartado de software. El software que controla el equipo, lo que sería la montura, teóricamente no debería tener ningún tipo de error, ya que lo único que va a hacer el programa en sí es llevarnos de un punto al otro y luego él seguirá en la velocidad sideral el objeto. Si no nos guía correctamente, no nos guían, me refiero a la montura no lleva una velocidad sideral correcta, puede ser, por ejemplo, si tenemos un equipo independiente, como puede ser un EcuStar Pro o otro sistema de control de montura ecuatorial, que no hayamos programado correctamente el número de pasos por revolución del motor. Y entonces, ¿qué pasa? Que no nos lleva una velocidad sideral correcta. Ahí tendríamos que nosotros cambiar los parámetros hasta que se asemejen a lo que sería la velocidad sideral. Otro fallo que puede haber pues es la localización. Vamos a abrir el programa que utilizo yo para controlar el EcuStar Pro. Vamos a opciones y el lugar de observación es importante. ¿Por qué? Porque si lo hemos colocado erróneamente, el software interpretará que estás en otro lado y te llevará a un objeto contrario. No es el caso, normalmente no es el caso, lo único que puede pasar es que en vez de estar en este, estar en oeste, en norte y sur. Bueno, pero vamos, habiendo colocado este apartado correctamente y la elevación, nunca tendríamos ningún tipo de problema. Habiendo terminado, una vez terminado esta parte, como vemos bastante fácil, iríamos a lo que sí puede darnos dolores de cabeza, que sería el apartado del guiado. En este caso, pues yo guío con PHGuide. Tenemos aquí. Ahora la abrimos y bueno, ponemos un grande. Esta es la última versión, la que tiene el famoso doble estrella. Ahí está, Multiple Stars. Esta es la última versión. ¿Y cuál es el problema que podemos llegar a tener? Bueno, el mayor problema que podemos tener es cuando hacemos los datos de calibración. Por ejemplo, aquí vemos que hay una línea recta y aquí otra. Vale, lo único que nos está diciendo es que la cámara está girada por unos 5 grados o algo así, puede ser, pero lo pondré por aquí. Un ángulo de la cámara de 5,8 grados, de menos 5,8. Quiere decir que la cámara no está totalmente perpendicular a la montura. Deberíamos de corregir esa parte. Pero si en los datos de calibración, cuando hacemos la calibración del equipo guía, las estrellas pues se van mucho por un lado y por el otro. En este caso es por el Mansen, pero vemos que coincide. Pero si vemos que las estrellas se van mucho por un lado y por el otro, pues puede ser un problema. Sé que la velocidad del guiado no sea la correcta
y nos esté dando más pulso o más tiempo de movimiento en cada motor y nos hace que se vaya o que pierda la estrella. Normalmente cuando pasa esto siempre nos va a decir que no ha sido posible realizar la calibración y saldrá un mensaje por aquí arriba diciendo que el eje de aro o DER está mal y que debemos de corregir las velocidades y tal. De todas maneras no nos dejaría hacer la calibración. Bueno, sabiendo esto, iremos al apartado de si tenemos lo que sería una gráfica de calibración correcta, pues ¿qué puede pasar? Pues vamos a datos avanzados de guiado y los algoritmos. Aquí podemos, yo en este caso tengo predictivo, lo que hace es que durante un tiempo, al principio pues el guiado es un poco malo por decirlo así, pero luego va viendo los datos anteriores y el guiado va siendo mucho mejor. Es como el PEC normal de las monturas, pero a través de PHGuide. Y luego tengo la algoritmo de declinación, el Z-Filter. Cada uno puede escoger el que quiera, el que más le convenga para su tipo de montura. Normalmente todo el mundo tiene lo que es el algoritmo de guiado predefinido por histeresis. Es lo más normal, lo tienen en ambos ejes y la opción que tienen allí es la de agresividad. La agresividad, si nosotros lo ponemos muy alta, cuando la estrella se mueva apenas un píxel o dos, pues él hará una corrección rápida y será brusca. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos eso, pues si lo que es la corrección es muy rápida, pues veremos que la estrella se mueve. Si la ponemos muy lenta, pues a lo mejor tenemos deriva. Tenemos que buscar un intermedio entre uno y otro, que no sea ni muy brusco ni muy rápido. También tenemos que cambiar los tiempos de exposición y variar según el tipo de cielo que haga. Si el cielo es muy malo, pues más tiempo. Si es muy bueno, pues menos tiempo. ¿Por qué? Menos tiempo. Bueno, si el cielo es bueno, la estrella y el guiado será bueno y no se moverá tanto. Sin embargo, si el cielo es muy malo, la estrella parpadeará demasiado y si ponemos unos tiempos cortos pensará que se ha movido la estrella antes de que se haya movido realmente y interpretará un parpadeo de la estrella como un movimiento e intentará ser guiado y estará yendo hacia adelante y hacia atrás todo el rato. Ahora con la nueva configuración de PHGuide, pues con el sistema de múltiples estrellas, pues tiene una estrella guía y las demás son de referencia y lo que hará es ver si el movimiento de la estrella guía es igual o aparentemente igual que las estrellas que tengamos de referencia. Esto es muy bueno porque si la estrella guía que tenemos pues es inestable, parpadea o pues las demás ¿qué hace el sistema de multiestrellas? Pues tenemos seleccionado una estrella guía y después seleccionará automáticamente estrellas alrededor que serán estrellas para confirmar, estrellas de referencia. Esas estrellas de referencia ayudarán al sistema de guiado a comprobar que si la estrella guía se mueve, se muevan todas las demás. Si solo se mueve la estrella guía y no se mueven las estrellas de referencia, no hará ninguna corrección o corregirá mucho menos que con el sistema anterior, que si la estrella guía sola se movía, pues se movía todo el sistema y claro, se movía a lo mejor simplemente en un parpadeo. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo. Espero que les haya gustado, que les sea de ayuda y si ven algún error o me he equivocado en algo, por favor no duden en comentarlo y intentaré corregirlo lo antes posible. Un saludo y muchas gracias.